¿Te has preguntado alguna vez si puedes confiar en los libros de historia? Los autores antiguos juraban precisión, pero en realidad trabajaban como guionistas magistrales, querían entretener y asombrar. A veces sus errores eran fatales. Tito Livio, por ejemplo, era tan malo en táctica que confundió la postura de combate de los macedonios con una retirada vergonzosa. Debemos desentrañar estos mitos y distorsiones para encontrar la Roma auténtica y sin adornos. No comenzó con discursos pomposos, sino con asaltos banales al ganado de los vecinos. Los primeros romanos eran líderes severos, que recordaban a los héroes de Homero. El valor personal lo era todo. ¿Recuerdan la leyenda de Horacio Cocles? Él solo contuvo a todo un ejército etrusco en un estrecho puente mientras sus camaradas derribaban los soportes tras ellos. Fue una época de duelos feroces y patetismo sangriento. Pero Roma pronto comprendió: un solo héroe es hermoso, y una máquina disciplinada es grandeza. Así, el guerrero solitario dio paso a un muro de hierro de escudos, la falange, y luego a la flexible formación manipular. La guerra en Roma se convirtió en el principal vehículo de ascenso social. Aquí el político y el general siempre eran uno. ¿Quieres poder en el foro? Primero, sirve 10 años en la caballería. Ganar una gran guerra, recibe un triunfo. Imagina, viajas en un carro dorado, con el rostro pintado de rojo sangre, prácticamente un dios, pero detrás de ti hay un esclavo que susurra constantemente: recuerda, solo eres mortal. Para el siglo III a.C., la legión se había convertido en un mecanismo perfecto. Una formación de tablero de ajedrez con manípulos, disciplina férrea y triarios. Veteranos que entraban en batalla solo en el momento más crítico. Los romanos crearon un sistema donde cada pieza sabía su lugar y la más mínima cobardía se castigaba con la cabeza. Pero, ¿estaba esta máquina preparada para enfrentarse a verdaderos genios militares? Lo descubriremos. Esta máquina perfecta tenía un defecto fatal. Había que reconstruirla cada vez. Imagina entrenar soldados durante años, convertirlos en acero viviente y luego, tras la victoria, simplemente enviarlos a casa. Una nueva guerra, empezar desde cero. Un genio táctico se enfrentaba a un ejército cuyos reclutas apenas conocían a sus comandantes. Además, en la antigüedad no había satélites ni mapas precisos. Un general romano no es un oficial de Estado Mayor en una oficina acogedora, sino un hombre en el fragor de la batalla. Ve al enemigo con sus propios ojos, arriesga su vida como el triario más bajo y comparte cada mendrugo de pan con sus soldados. ¿Calculaste mal el terreno? Eres un cadáver, y tu ejército es historia. Y Aníbal los obligó a cometer un error. Arrasó Italia como un huracán devastador. Primero el río Ticino, los romanos fueron aplastados. Luego el Trebia, un baño de sangre. Y finalmente el lago Trasimeno, donde 15.000 legionarios fueron reducidos a pulpa en cuestión de horas. Roma se congeló en un horror gélido. Parecía que los dioses le habían dado la espalda a la ciudad eterna para siempre. En este momento crítico, Quinto Fabio Máximo entró en escena. Cerca de los 60, era lento y cauteloso hasta el punto de rechinar los dientes. Mientras los jóvenes políticos se esforzaban por la gloria barata, Fabio eligió la táctica del desgaste. Sigue a Aníbal como una sombra, a distancia, pero no entra en batalla. Observa cómo el enemigo saquea a sus aliados, soportando las burlas de sus propios soldados, que lo llaman pedagogo, un esclavo que sigue obedientemente a su amo. Pero la estrategia de retrasar da sus frutos. Aníbal queda atrapado en un estrecho desfiladero. Las salidas están bloqueadas por 4.000 combatientes de élite. La trampa ha saltado. El gran cartaginés no tiene ninguna posibilidad.
¿O es solo el comienzo del engaño más audaz de la historia? 2000 bueyes, antorchas en sus cuernos y una noche salvaje que lo cambiará todo. Ahora mismo verás a un genio emerger de la trampa. Imagínense la densa oscuridad del desfiladero y de repente las laderas de la montaña cobran vida. Miles de luces se dirigen directamente hacia los romanos. Los soldados abandonan sus puestos presas del pánico. Están seguros de que Aníbal se abre paso con todas sus fuerzas. Pero este fue el mayor engaño de la historia. 2000 bueyes fueron atados con matorrales ardientes y conducidos montaña arriba. Mientras los romanos luchaban en el caos contra las bestias enloquecidas, el verdadero ejército púnico se deslizó sigilosamente. Fabio, el gran lento, vio las luces y oyó el fragor de la batalla, pero temía abandonar el campamento. Tembló tanto ante el genio de Aníbal que él mismo le abrió la trampilla. No fue solo un fiasco, fue una humillación nacional. Roma necesitaba urgentemente un nuevo héroe, y ese héroe era Marco Claudio Marcelo, apodado la Espada de Roma. Si Fabio era un escudo cauteloso, Marcelo era una espada furiosa. Luchó como los héroes de Homero. En una batalla, él mismo cabalgó al frente de la línea y retó a duelo al rey galo Britomarto. Con una precisa estocada de su lanza, el líder enemigo cayó muerto. Marcelo arrancó la armadura del cadáver ante los ojos de ambos ejércitos, un honor excepcional otorgado solo a 3 hombres en la historia de Roma. No se limitó a mandar, anhelaba enfrentarse a Aníbal cara a cara. Pero el golpe decisivo vendría de alguien más. Fue el joven, audaz e increíblemente carismático Publio Cornelio Escipión. Tenía solo 27 años cuando asumió el mando, tras haber sido abandonado por todos los veteranos. Circulaban leyendas aterradoras sobre él. Se decía que era hijo de un dios, y su verdadero padre, una enorme serpiente. Escipión creía que los dioses le susurraban planes para la victoria en sueños. ¿Y saben qué? Se convirtió en el primero en vencer a Aníbal en su propio juego. Ahora mismo verán cómo el discípulo superó al maestro en la mayor batalla de la antigüedad. Imaginen Roma tras la masacre de Canas. Pánico, senadores llorando, la república al borde de la destrucción. Pero el joven Escipión no solo sobrevivió, sino que se convirtió en su última esperanza. A los 18 años, en el río Ticino, demostró estar destinado a la grandeza. Cuando su padre, cónsul, fue rodeado y los veteranos quedaron paralizados de terror, el joven cargó solo contra el enemigo. Avergonzada por su valentía, la caballería cargó y rescató a su comandante. Aún así, Escipión rechazó cualquier condecoración honorífica, declarando que salvar a su padre era la mayor recompensa. Cuando, tras el desastre de Canas, los jóvenes aristócratas, desesperados, decidieron abandonar su patria y huir al extranjero, Escipión irrumpió en su reunión secreta. Desenvainó su espada y obligó a cada uno a jurar a Júpiter: «Jamás traicionaré a Roma y mataré personalmente a quien lo intente». A los 25 años aceptó una misión que todos consideraban suicida: comandar un ejército en Hispania, donde su padre y su tío acababan de ser asesinados. Su primer objetivo fue Nueva Cartago, una ciudadela inexpugnable y el corazón del poder de Aníbal. Escipión comprendió que asaltar esas murallas de frente significaría la destrucción total. Pero tenía una carta de triunfo. Les dijo a sus soldados que el dios Neptuno se le había aparecido en sueños y le había prometido un milagro. En realidad, Escipión había aprendido de los pescadores locales el secreto de la laguna. Con la marea baja, el agua retrocede, revelando un pasadizo secreto hacia las murallas. Mientras las fuerzas principales distraían a la guarnición a las puertas en una feroz batalla, Escipión lideró personalmente el asalto.
No se precipitó a la refriega como un soldado raso, sino que se situó tras los escudos, dirigiendo la batalla como un director de orquesta. Cuando las aguas de la laguna se calmaron, su unidad la cruzó y asaltó la ciudad por la retaguardia. No fue solo suerte, sino el frío cálculo del genio, disfrazado de la voluntad de los dioses. Así comenzó el viaje del gran vengador. Pero tras los muros de Nueva Cartago se escondía no solo el triunfo, sino también un cálculo escalofriante. ¿Sabes cómo calculaban los romanos la longitud ideal de sus escaleras de mano? No adivinaban, sino que espiaban, contando literalmente cada piedra de la mampostería de la ciudad durante las negociaciones de paz. Matemáticas puras al servicio de la muerte. Y cuando las puertas finalmente se derrumbaron, comenzó el verdadero horror. Los romanos no se limitaron a matar, sino que desmembraron metódicamente todo ser vivo, incluso perros, para paralizar a los supervivientes con un terror primigenio. No se trataba de una rabia ciega, sino de una fría estrategia de terror que convertía las ciudades en cementerios silenciosos. Incluso el saqueo estaba organizado como un reloj. Cada legionario sabía exactamente lo que obtendría, por lo que la disciplina se mantuvo férrea incluso entre montañas de oro y ríos de sangre. Sin embargo, la verdadera obra maestra de Escipión aguardaba su momento en la batalla de Ilipa. Imagínense, enfrentarse a 70.000 guerreros experimentados y a los tanques vivientes de la época, los elefantes de guerra. Cualquier otro comandante habría flaqueado, pero Escipión había ideado un juego psicológico magistral. Durante varios días seguidos dirigió a sus tropas al mediodía, en el mismo orden, acostumbrando al enemigo a una rutina tediosa. Esperó pacientemente a que Asdrúbal finalmente bajara la guardia, y así, en el día decisivo, Escipión repentinamente cambió la situación. Mientras los cartagineses aún se frotaban los ojos sin haber desayunado, los romanos ya estaban en el campo, completamente preparados para la batalla. Pero todo cambió. Escipión rápidamente trasladó sus mejores legiones a los flancos. Fue una trampa brillante. Mientras los débiles aliados en el centro simplemente distraían, las unidades romanas de élite en los bordes, moviéndose en rápidas columnas, aplastaban al enemigo con una tenaza de acero. Asdrúbal observó con horror cómo su enorme ejército se desmoronaba. Los elefantes, enloquecidos por el dolor, se giraron y comenzaron a pisotear a sus propios soldados. Escipión no solo había ganado, sino que había demostrado que el intelecto de un genio pesa más que decenas de miles de espadas. Así se forjó la leyenda ante la cual el gran Aníbal pronto se inclinaría. Pero la victoria en Ilipa fue solo el principio. Mientras los cartagineses huían aterrorizados, Escipión ya pensaba un paso por delante. Los romanos, que habían desayunado abundantemente y se habían preparado, eran simplemente más resistentes. Sus tácticas fueron despiadadas. Nuevas fuerzas de manípulos, príncipes y triarios, entraron en la batalla oleada tras oleada, sin dar al enemigo tiempo para respirar. Asdrúbal intentó contener esta oleada de acero, pero incluso una tormenta repentina solo retrasó lo inevitable. Hispania había caído, pero para Escipión la verdadera batalla apenas comenzaba, la batalla en la propia Roma. ¿Sabías que incluso el héroe más grande puede ser simplemente desechado por la República? La envidia de Fabio Máximo y las sórdidas acusaciones de corrupción atormentaron a Escipión hasta el final de sus días. Rompió públicamente los documentos judiciales, despreció a sus acusadores y terminó su vida en un amargo exilio. Incluso la legendaria reunión en Éfeso, donde Aníbal lo declaró el general más grande del mundo, se convirtió en un simple eco de su antigua gloria. Pregúntale a cualquiera, ¿quién fue el más grande de la historia? Aníbal respondería sin dudarlo: Alejandro, Pirro y él mismo.
Pero Escipión, sonriendo, le preguntó, ¿qué dirías si me hubieras derrotado? La respuesta de Aníbal pasó a la historia. Entonces estaría por delante de todos los demás. Pero Roma era imparable. Una nueva generación había surgido para reemplazar a los titanes, sedientos de sangre en Oriente. El rey macedonio Perseo los desafió y el Senado recurrió a medidas extremas. Veteranos mayores de 50 años fueron llamados al estandarte. Uno de ellos, Espurio Ligustino, se convirtió en un símbolo de esta voluntad de hierro. Un viejo guerrero listo para volver a ponerse la armadura por la gloria de su patria. Contra ellos se alzaba la mayor pesadilla de la antigüedad, la falange macedonia. Un erizo viviente de acero, sus zarisas, monstruosas picas de 6 metros de largo, formaban una muralla impenetrable. 6 filas de puntas de lanza miraban fijamente a los ojos del legionario. ¿Podría la espada romana abrirse paso a través de este bosque de muerte? La historia se preparaba para dar su respuesta más sangrienta. Imagina enfrentarte no solo a una formación, sino a una máquina de matar viviente. Cada zarisa es un monstruo de 6 metros de altura, con un pesado pomo de bronce en la cola para mantener el equilibrio. Se necesitan 2 manos para sujetar a semejante imbécil, así que el escudo del falangita simplemente cuelga de su cuello. 5 filas de pomos sobresalen frente a la formación, creando una zona donde la muerte ocurre al instante. Parece imposible acercarse. Pero ahí reside la trampa. La falange es invencible mientras carga hacia adelante como un tanque, pero es completamente impotente si la formación flaquea incluso un poco. Los sucesores de Alejandro Magno transformaron el ejército macedonio, que pasó de ser un elegante estoque a un torpe garrote. Olvidaron cómo maniobrar, reclutaron elefantes de guerra para intimidar y recurrieron exclusivamente a la fuerza bruta. Pero Roma envió contra ellos a alguien que sabía esperar. Lucio Emilio Paulo, un veterano de 60 años cuyo padre había muerto en la masacre de Canas, no toleraba la inexperiencia. Llegó al campamento e impuso de inmediato un orden férreo. Prohibió a los centinelas apoyarse en sus escudos para no dormirse en sus puestos y obligó al ejército a trabajar como un reloj, y así al pie del Olimpo. Era el abrasador verano del 168 a.C. Romanos y macedonios se paralizaban a orillas del río Elpio. Perseo se había encerrado tras sus imponentes fortificaciones, con la esperanza de que las legiones se estrellaran contra sus empalizadas. Pero Paulo no estaba dispuesto a seguir las reglas de nadie. Mientras sus legionarios simulaban un asalto frontal, un destacamento selecto, al amparo de la oscuridad, ya se abría paso por peligrosos senderos de montaña, adentrándose en territorio enemigo. Cuando Perseo se dio cuenta de que la trampa de hierro se cerraba, se retiró presa del pánico a Pidna. Allí, en la llanura, el rey macedonio desplegó sus escudos de cobre. Los jóvenes oficiales romanos, sedientos de sangre, exigieron un ataque inmediato, pero Emilio Paulo los silenció con una sola frase. «Sé cuándo luchar y cuándo esperar». Observó cómo el sol doraba miles de zarisas y comprendió que hoy se decidiría el destino del mundo. O la corta espada romana encontraría una brecha en el bosque de picas, o las legiones serían reducidas a polvo por la aplanadora Macedonia. Imaginen, legionarios exhaustos durmiendo sobre sus escudos, mientras el enemigo literalmente les respiraba en la nuca. Emilio Paulo esperó el momento oportuno y su compostura enfureció a los jóvenes oficiales sedientos de gloria. Pero esa noche, el cielo mismo dio una señal. Un eclipse lunar tiñó el mundo de carmesí. Mientras los macedonios temblaban de terror supersticioso, los romanos sacrificaban a sangre fría a sus animales. Solo la bula 21ª dio la respuesta correcta.
Vencerá quien acepte la batalla a la defensiva. La ironía de la historia es que la mayor batalla de la época no comenzó por orden de un general, sino por culpa de una mula desbocada. Una simple escaramuza de esclavos junto a un arroyo se convirtió en una conflagración mundial en cuestión de minutos. La falange, un legendario bosque de acero de Sarizas, avanzó hacia las legiones. Paulo admitiría más tarde, nunca había visto nada más aterrador en su vida. Era una aplanadora inexorable, imposible de resistir. Las primeras filas de los italianos fueron simplemente empaladas en picas. Parecía el fin de Roma. Pero la falange tiene un defecto fatal, solo es perfecta en una plaza de armas nivelada. En cuanto la formación se desplegaba, aunque fuera un poco en las colinas, aparecían microgrietas en la muralla. Y entonces entró en juego la genialidad de la táctica romana. Los centuriones, como una manada de lobos, se abalanzaron sobre estas grietas. En el reducido espacio, una pica de 5 metros se convirtió en un palo inútil. Comenzó la matanza. Un gladius corto en manos de un legionario convirtió a la élite de Perseo en picadillo sangriento. En tan solo una hora, 20.000 macedonios cayeron. Roma solo perdió 100 hombres. El triunfo en Roma fue deslumbrante. Montañas de oro y el rey cautivo encadenado desfilaron por las calles durante 3 días. Pero los dioses aman el equilibrio. Justo cuando Pablo cabalgaba en un carro dorado entre los vítores de la multitud, enterraba a sus hijos. Uno murió 5 días antes de la celebración, el otro 3 días después. Ese es el verdadero precio del dominio. Se obtiene poder sobre el mundo, pero se paga el precio máximo. Macedonia dejó de existir, dejando solo montañas de cadáveres y el nombre del vencedor, cuyo corazón se rompió en el momento de su mayor gloria. Pablo se encontraba en Delfos ante el pedestal vacío donde debería estar la estatua del rey caído. Su veredicto fue breve: mi monumento estará aquí. No era solo vanidad, era el comienzo de una nueva realidad. Roma había aplastado a Grecia a espada, pero de repente se vio cautiva de su cultura. Generales como Flaminino ya no se limitaban a luchar. Pronunciaban discursos en un griego impecable, disfrutando de los honores de la realeza. El Senado estaba horrorizado. Los héroes regresaban demasiado ricos y poderosos. El viejo mundo de Roma se desmoronaba bajo el peso del lujo oriental. Mientras la élite debatía filosofía, los soldados rasos luchaban por sobrevivir a la sangrienta carnicería de las guerras menores. Hispania y la Galia se convirtieron en una auténtica maldición para las legiones. Allí no había montañas de oro ni grandes reinos, solo densos bosques, emboscadas interminables y un enemigo que se negaba a rendirse. Los romanos, acostumbrados a triunfos rápidos en Oriente, comenzaron a degenerar. La disciplina se desmoronó y el miedo a los bárbaros se hizo tan grande que los jóvenes aristócratas fingieron estar enfermos para evitar viajar a la península ibérica. En ese momento de crisis, Escipión Emiliano entró en escena. Era único. En una mano, pergaminos de la biblioteca de Perseo, en la otra, un gladius ensangrentado. Mientras otros temblaban, Escipión se enfrentó personalmente al líder bárbaro y lo apuñaló mortalmente frente a todo el ejército. Su popularidad se volvió aterradora. El pueblo lo eligió cónsul, violando todas las leyes, creyendo que solo él podía poner fin a la historia de la maldita Cartago, y lo hizo. Escipión redujo la ciudad más grande del mundo a ruinas humeantes. ¿Pero saben qué es lo más horroroso? Al contemplar la muerte de su enemigo, el gran héroe triunfante lloró. Citó a Homero comprendiendo: la rueda de la historia es despiadada. Hoy Cartago está en llamas, pero mañana le espera a Roma el mismo destino. La mayor gloria siempre va de la mano con la conciencia de un final inevitable. Pero mientras Roma celebraba,
El resplandor de una nueva guerra, aún más brutal, ya se vislumbraba en el horizonte. Cartago cayó, pero para Roma esto fue solo el comienzo de la pesadilla. En la lejana España, un fantasma llamado Viriato resurgió de las cenizas de la masacre. No solo buscaba venganza, pasó años humillando a las legiones. Piénsenlo, uno de los pretores romanos fue asesinado simplemente porque un bárbaro lo consideró demasiado viejo y gordo para ser rescatado. ¿Se imaginan la vergüenza? Los generales romanos fracasaron uno tras otro, y el cónsul Mancino incluso se hundió hasta el punto de permanecer desnudo y atado ante las murallas enemigas, abandonado a su suerte por su propio pueblo. La República estaba al borde del colapso, así que el Senado volvió a recurrir al hombre que sabía cómo dejar clara su postura. Escipión Emiliano llegó a Hispania, pero en lugar de grandes batallas comenzó con la limpieza. Expulsó del campamento a miles de prostitutas, adivinos y vendedores de delicatessen. ¿Querías dormir en una cama blanda? Olvídalo. El propio Escipión dormía sobre paja y obligaba a los veteranos a marchar por el polvo con el equipo completo. Se burló cruelmente de los oficiales diciendo: «Quien tiembla más por su escudo que por su espada es inútil». Numancia se convirtió para él no en un campo de gloria, sino en una gigantesca soga. No asaltó la ciudad, la estranguló. 7 fuertes, kilómetros de murallas y un río represado con troncos atravesados por afiladas cuchillas. Cuando el canibalismo comenzó más allá de las murallas, Escipión comprendió que el fin estaba cerca. Numancia fue borrada de la faz de la tierra, igual que Cartago. Pero he aquí lo más aterrador. El gran conquistador triunfante, que aplastó a 2 superpotencias, no se quitó la vida con la espada de un enemigo. Fue encontrado muerto en su propia cama, sin heridas, sin rastro de enfermedad. Solo rumores de veneno y la traición de su esposa. Roma se hundía en el caos y los asesinatos políticos. La vieja aristocracia perdía su control, y en el horizonte se vislumbraba la figura del hombre que cambiaría para siempre el rostro de la legión. Un hombre que dormía en la inmundicia y comía el mismo pan duro que sus soldados. Su nombre era Cayo Mario, y su hora había llegado. Cayo Mario irrumpió en la historia como un hombre que rompió todas las reglas. Imagínense, fue elegido cónsul 7 veces, un acontecimiento impensable en la antigua república, 5 veces seguidas. Para los aristócratas mimados era un hombre nuevo, un rústico grosero que ni siquiera hablaba griego, pero mientras los nobles citaban a filósofos, Mario dormía en el barro con sus legionarios y comía su pan duro. Su mejor momento llegó en las abrasadoras arenas de Numidia. Gobernado allí por el astuto rey Yugurta, arremetió contra los senadores. Roma es una ciudad corrupta y perecerá en cuanto encuentre un comprador. Y tenía razón. Los generales romanos estaban sumidos en la corrupción y la desgracia, permitiendo derrotas humillantes. Cuando Mario le pidió permiso a su comandante, Metelo, para presentarse como candidato, Metelo se limitó a reír con altivez. «Espera otros 20 años y te presentarás con mi hijo». Este resultó ser el error fatal de la élite. Mario no solo ganó las elecciones, trastocó la estructura misma del mundo, hizo lo que nadie se había atrevido a hacer, abrió las puertas de las legiones a los pobres y sin hogar, a los contados por cabeza. Antes, solo luchaban quienes poseían tierras. Ahora, quienes no tenían nada que perder, acudían en masa al ejército. Así nacieron las legendarias mulas de Mario. Obligó a los soldados a cargar con todo su equipo, convirtiéndolos en atletas incansables. Dotó a cada legión de un águila de plata, un símbolo sagrado por el que los hombres estaban dispuestos a morir. Pero hubo un detalle que el Senado comprendió demasiado tarde. Estos soldados ya no eran leales a la República, solo eran leales a su general, quien los alimentaba y les prometía tierras. Fue en ese momento
que la antigua Roma comenzó a morir y la sombra de los futuros emperadores se cernía en el horizonte. Mario había creado la máquina de guerra perfecta, pero aún no sabía que acabaría aplastando la libertad misma de Roma. Roma se asfixiaba. El antiguo sistema de reclutamiento militar se había desmoronado por completo. Los campesinos se arruinaban y nadie quería dedicar 16 años de su vida a un servicio eterno. Pero Mario no intentó persuadirlos. Abrió las puertas de las legiones a quienes no tenían nada que perder. Ahora el soldado no era alimentado por la ley, sino por el general. Así nacieron las famosas mulas de Mario. Imagínense, un legionario cargando todo su equipo, comida y herramientas en una vara especial, sin esclavos, sin lujos, solo disciplina férrea y sudor. Mario comía personalmente el mismo pan duro que los soldados rasos e inspeccionaba los puestos de guardia por la noche. Convirtió a una multitud de mendigos en una élite, entrenándolos para aniquilar al enemigo con métodos de escuelas de gladiadores. Pero el verdadero horror venía del norte. Los cimbrios y teutones, cientos de miles de bárbaros con cascos hechos con caras de animales, ya habían aplastado 5 ejércitos romanos. Los romanos estaban tan aterrorizados que incluso recurrieron a sacrificios humanos, enterrando a la gente viva en la plaza del mercado. ¿Qué hizo Mario? Obligó a sus soldados a simplemente observar al enemigo. Durante días, los legionarios presenciaron danzas salvajes y escucharon los gritos espeluznantes de los germanos a través de las empalizadas del campamento. El miedo dio paso lentamente a la rabia. Cuando un líder retó a Mario a duelo, éste se limitó a sonreír con sorna: «Si quieres morir, ahorcaos». El gran desenlace llegó en Aquae Sextiae, y todo comenzó con un sorbo de agua. Los esclavos romanos fueron al río, donde se desató una pelea fortuita que derivó instantáneamente en una masacre a gran escala. Mario comprendió. Había llegado el momento. Mientras los teutones se encontraban enfrascados en una sangrienta batalla, 3.000 legionarios, ocultos en el bosque, los atacaron por la retaguardia. El choque de escudos, los gritos de muerte y las pilas de cadáveres. Mario salvó a Roma, pero también firmó la sentencia de muerte de la República. Porque a partir de entonces, estos soldados no serían leales a la ley, sino solo a su líder. Y la sombra de los futuros emperadores se hizo aún más clara. Mario no solo comandaba, sino que luchaba en primera fila, arriesgando su vida para demostrar a sus soldados que era uno de ellos. Mientras los teutones trepaban la ladera bajo una lluvia de pilum, aún no sabían que estaban condenados. El ataque de Marcelo por la retaguardia convirtió la batalla en una masacre. 100.000 prisioneros, montañas de trofeos y un triunfo. Pero fue precisamente en ese momento que Roma cometió un error fatal. Las legiones dejaron de creer en la ley, solo creían en su líder. Mientras Mario se regodeaba en la gloria, una nueva bestia, Sila, crecía a su sombra. Un conflicto de intereses degeneró rápidamente en una masacre. Por primera vez en la historia, un cónsul romano dirigió un ejército contra su propia ciudad. Mario huyó, delirante, dando órdenes a regimientos imaginarios, y finalmente murió, dejando a la República sumida en una guerra civil. Pero en medio de este caos había una figura cuyo destino parecía sacado de una película de acción. Quinto Sertorio. Un auténtico temerario, una vez cruzó a nado un río con armadura completa, gravemente herido. Era un maestro del espionaje. Una vez se infiltró en el campamento cimbrio disfrazado de bárbaro y descubrió todos sus secretos. Perdió un ojo en batalla, pero la cicatriz era su mayor honor. Las medallas se pueden quitar y ocultar, pero mi valor siempre me acompaña, espetó a la cara de sus envidiosos enemigos. Sertorio era único. Cuando los partidarios de Mario perpetraron una masacre en Roma, fue él,
un soldado profesional, quien perdió la compostura y masacró a una banda de verdugos esclavos para detener el caos. No era un fanático, era un soldado de honor. Cuando Sila finalmente tomó el poder, el comandante tuerto comprendió que no había lugar para él en esta Roma. Partió hacia España para crear su propia república y desafiar todo el poderío del imperio. Y créanme, esta guerra de guerrillas hará temblar de rabia a los mejores generales de Roma. ¿Están listos para ver cómo un hombre engañó a enormes legiones durante años? Entonces, sigamos adelante. Tras la muerte de Sila, el mando supremo de Roma quedó en manos de individuos incompetentes. Sertorio previó la catástrofe inminente a una milla de distancia, pero su consejo fue ignorado y cuando sus predicciones se cumplieron, se convirtió en el chivo expiatorio. Exiliado, vagó por los mares hasta derrotar al ejército de Sila en África. Fue entonces cuando embajadores de los lusitanos acudieron a él con una súplica desesperada: «Conviértete en nuestro líder y sálvanos de la tiranía». A partir de ese momento comenzó una gran leyenda. Sertorio se enfrentó a un coloso de 120.000 legionarios. Contaba solo con un puñado de hombres leales. Pero era un genio estratégico. No solo luchó, sino que creó una república alternativa en Hispania. Abrió una escuela para los hijos de los aristócratas locales en Osca. Los estudiantes vestían togas romanas y estudiaban latín, pero en realidad eran rehenes de élite que garantizaban la lealtad de sus padres. Y para mantener a raya a sus guerreros supersticiosos, Sertorio domó una cierva blanca, asegurándoles a todos que a través de ella, la mismísima diosa Diana le susurraba los planes del enemigo. Cuando el Senado envió al niño de oro Pompeyo contra él, Sertorio simplemente rió, lo llamó discípulo de Sila y a su compañero Metelo una anciana, y lo demostró en el campo de batalla. En Laurón obligó a Pompeyo a presenciar con impotencia cómo su legión perecía, y en el río Sucrón el futuro grande casi cayó en cautiverio, escapando solo porque sus perseguidores se enfrascaron en repartirse los arreos dorados de su caballo. Sertorio incluso se alió con el formidable rey Mitrídates, recibiendo una flota y dinero, pero se negó rotundamente a entregar las provincias romanas, manteniéndose fiel a su honor de soldado. Comprendió que era imposible contener el poderío del imperio él solo indefinidamente. El comandante imploró repetidamente la paz, soñando con regresar a Roma como un simple ciudadano. Pero Roma no tiene piedad de quienes la hacen temblar. En este juego, eres el escudo o el dictador, y el final de esta historia será mucho más trágico de lo que imaginas. La desesperación es un veneno que corroe incluso a los más resistentes. Sertorio, antaño símbolo de honor y último bastión de la auténtica Roma, comenzó a ahogarse en el vino y la paranoia. Se rodeó de una guardia de bárbaros, perdiendo por completo la confianza en sus compatriotas. Su ambicioso lugarteniente, Perperna, explotó esto hábilmente. Chismes viles, crueldad injustificada hacia los aliados e incluso la ejecución masiva de niños en las escuelas. El héroe de ayer se transformaba rápidamente en un déspota. El desenlace llegó en un banquete en el 72 a.C. Cuando el vino se le subió a la cabeza y los conspiradores desenvainaron sus espadas, Sertorio fue vilmente asesinado por aquellos por quienes había derramado sangre durante años. Pero el triunfo del traidor Perperna duró poco. Su ejército fue destrozado por un hombre cuyo nombre pronto haría temblar a todo el mundo antiguo. Conozcan a Cneo Pompeyo, el hombre que será conocido como el Alejandro Romano. Su ascenso a la cima es una bofetada descarada a tradiciones centenarias. Imagínense, un hombre de tan solo 23 años, no tiene cargo oficial ni derecho legal de mando, sino que simplemente contrata 3 legiones personales con su propio dinero,
Mientras otros dedicaban décadas a ascender en la escala profesional, Pompeyo simplemente lo superó. Poseía un carisma irresistible. En su juicio por robo de trofeos, cautivó tanto al público que el riguroso proceso se convirtió en una celebración espontánea de su compromiso, acompañada de los vítores jubilosos de la multitud. Pero su verdadero triunfo le aguardaba en la batalla. En su primera escaramuza, abatió personalmente a un jefe galo, demostrando ser más que un simple heredero adinerado, sino un depredador nato. Cuando condujo a sus tropas hasta el dictador Sila, ocurrió lo impensable. El formidable anciano, ante el cual Roma temblaba, se levantó y descubrió la cabeza ante el insolente joven, el primero en llamarlo grande. Pompeyo ni siquiera era senador, pero ya se había convertido en una leyenda viviente, un hombre que no pidió el poder, sino que lo tomó por derecho propio. Y este fue solo el comienzo de su sangriento camino hacia la grandeza absoluta. Sila falleció, dejando tras de sí un mundo bañado en sangre. En su tumba se grabaron las palabras que se convertirían en el lema de la época: nadie ha hecho más bien a sus amigos, ni más mal a sus enemigos. Pompeyo aprendió bien la lección. Cuando el cónsul Lépido se rebeló, Cneo no solo reprimió la sublevación, sino que ejecutó a sangre fría a Marco Junio Bruto. Sí, el padre del mismo Bruto que, años después, hundiría un cuchillo en la espalda de César. A la historia le encantan estas sogas sangrientas, ¿verdad? Pero España se convirtió en la verdadera pesadilla de Pompeyo. Allí lo esperaba el brillante estratega Sertorio, quien puso a prueba el temple del joven advenedizo. Fue una guerra de desgaste total, donde la compasión se consideraba una debilidad. Los arqueólogos aún encuentran evidencia espeluznante de aquellos años en Valencia. Los esqueletos de oficiales torturados con lanzas romanas aún incrustadas en sus cuerpos. Pompeyo sobrevivió, aprendió de sus errores y literalmente aniquiló la resistencia. Pero tan pronto como regresó con sus legiones a casa, Italia fue sacudida por la rebelión de Espartaco. Mientras el fabulosamente rico Craso aplastaba la rebelión con sangre, introduciendo la aniquilación, la ejecución de 1 de cada 10 soldados a manos de sus propios camaradas, y pavimentaba la vía Apia con un bosque de 6.000 cruces, Pompeyo simplemente se presentó en el final y se atribuyó toda la gloria. ¿Se imaginan la furia de Craso? Para consolidar finalmente su estatus como el primero después de los dioses, Cneo realizó una audaz actuación política, se negó a disolver el ejército y obligó al Senado a nombrarlo cónsul, desafiando todas las leyes. Pero su momento cumbre llegó cuando una ola de piratería arrasó el Mediterráneo. Bandidos secuestraron a magistrados romanos y asolaron la ciudad eterna. Pompeyo recibió poder ilimitado y logró lo imposible. Lo que Roma no había podido resolver durante décadas, Cneo lo logró en tan solo 3 meses, limpiando el mar de cabo a rabo. Actuó como un cirujano, con rapidez, precisión y eficiencia. Pero mientras Roma aplaudía a su héroe, en Oriente, el viejo león, el rey Mitrídates, resurgió. Pompeyo ya olía una nueva gran presa, y esta cacería estaba destinada a ser su mayor triunfo, o el fin de su viaje. En el año 66 a.C., Roma dio un paso sin precedentes. Bajo la ley Manilia, Pompeyo obtuvo un poder con el que otros solo podían soñar. Mientras su predecesor, Lúculo, un estratega brillante, pero un aristócrata arrogante, se ahogaba en motines entre sus propios soldados, Cneo entró en acción a lomos de un caballo blanco. Fingió cansancio diciendo: «Déjame descansar con mi familia», pero la emoción de un depredador ya brillaba en sus ojos. La batalla decisiva contra Mitrídates parecía una película de suspense. Pompeyo persiguió al rey y lo inmovilizó en un barranco. Imagínense, en plena noche, y de repente
Un ensordecedor estruendo de trompetas, el tintineo de utensilios de cocina y 1000 gargantas rompiendo el silencio. La luna brillaba sobre las espaldas de los legionarios, proyectando largas y ominosas sombras sobre el enemigo. Los poncios, aterrorizados, lanzaron sus lanzas al vacío, luchando contra fantasmas, hasta que el verdadero acero de Roma se clavó en sus filas. No fue una batalla, sino una masacre. Mitrídates huyó, dejándolo todo atrás: tesoros, amantes y sus obras secretas sobre venenos. Pero Pompeyo no se conformó con una sola cabeza. Se abrió camino a través del Cáucaso, construyó cientos de puentes sobre las agrestes montañas y obligó al gran rey Tigranes a arrastrarse literalmente por el polvo a sus pies. Cneo remodeló el mapa de Oriente como un arquitecto brillante, creando provincias que perdurarían durante siglos. Cuando llegó la noticia de que el viejo león Mitrídates se había suicidado, incapaz de envenenarse por su hábito de usar antídotos, el mundo se paralizó. El gran enemigo estaba muerto. En el año 62 de d.C., Pompeyo desembarcó en Italia. El Senado estaba literalmente paralizado por el miedo. ¿Llegaba un nuevo dictador? El acaudalado Craso, presa del pánico, ocultó a su familia, temiendo una masacre. Pero Pompeyo volvió a superarlos a todos. Simplemente disolvió sus legiones y entró en la ciudad como ciudadano particular. Cneo había demostrado estar por encima del afán de tiranía. Pero ¿era esto modestia o el comienzo de un juego aún más sutil y peligroso de dominación absoluta? Pompeyo entró triunfante en Roma. Su fama resonó en 3 continentes y con el botín de Oriente construyó el primer teatro de piedra de la ciudad, un monumento que eclipsó todo lo construido antes. Pero en cuanto Cneo se quitó la armadura, la realidad lo golpeó por la espalda. Su esposa estaba sumida en el adulterio y el Senado, que apenas ayer temblaba de miedo, hoy comenzaba a cortarle las alas abiertamente a Pompeyo. El conquistador de Mitrídates se encontró como un político indefenso, rodeado por los tiburones de la capital. Para recuperar su influencia, Pompeyo toma una decisión desesperada. Forma una alianza secreta con el acaudalado Craso y el ambicioso Cayo Julio César. Así nació el primer triunvirato, una unión de oro, espadas y astucia desbordante. Para sellar el acuerdo, Pompeyo se casa con la hija de César, Julia. El plan funcionó. César se convierte en cónsul, somete al Senado y obtiene el control de la Galia. Pero ¿quién era este César? En Roma era conocido como el marido de todas las esposas y la esposa de todos los maridos. Un deudor sin precedentes y un dandy excepcional. Poseía una voluntad de hierro. En su juventud fue capturado por piratas y se rió de ellos en sus narices, prometiendo crucificarlos a todos. Y cumplió su palabra, a pesar de haber recuperado apenas su libertad. Ahora, este hombre necesitaba una gran victoria para saldar sus enormes deudas y superar al mismísimo Pompeyo. Y la oportunidad se presentó. En el año 58 a.C., la tribu Helvecia, casi 400.000 hombres, quemó sus aldeas y marchó hacia las fronteras de Roma. Eran un ariete viviente, destrozando todo a su paso. César actuó con la velocidad del rayo. Voló a la Galia, cambió de caballo, quemó el puente cerca de Ginebra y desplegó sus legiones. Cuando los bárbaros comenzaron a cruzar el río Arar, César los atacó en la quietud de la noche. La Galia no imaginaba que esta campaña la convertiría en un vasto cementerio y a César en un dios viviente. La suerte estaba echada. La partida por la dominación mundial había comenzado. Informe de los exploradores. Los helvecios están a solo 8 millas de distancia. César prepara una trampa nocturna, pero la niebla de la guerra se vuelve en su contra. El experimentado oficial Concidio entra en pánico en el crepúsculo previo al amanecer, confundiendo a los suyos con el enemigo. El plan perfecto fracasa.
El ataque se frustra. Pero esto solo retrasa lo inevitable. Las legiones se quedan sin pan y César se dirige hacia Bibracte. Los galos cometen un error fatal. Confunden esta maniobra con una huida y la persiguen. Comienza un baño de sangre. La falange gala carga cuesta arriba, pero una lluvia de acero de pilum cae sobre ellos. Las pesadas jabalinas bloquean los escudos enemigos, convirtiéndolos en un peso inútil. Los bárbaros abandonan sus defensas y luchan desnudos. La batalla dura 5 horas. El desenlace es horroroso. De casi 400.000 hombres, solo una miseria regresará a casa. César afirma que 250.000 murió o se convirtió en esclavo. Las cifras huelen a propaganda, pero el mundo se estremeció. Entonces llega un nuevo desafío. El líder germánico Ariovisto y sus 120.000 guerreros feroces. Los legionarios están aterrorizados. El pánico diezma sus filas. Pero César es un maestro de la manipulación. Declara: ya que son cobardes, iré solo con la 10ª legión. El orgullo supera al miedo. Los germanos son derrotados. Pero el verdadero infierno aguardaba en el río Sabis. Los belgas atacaron repentinamente mientras los romanos cavaban trincheras. Se desató el caos. Se perdieron estandartes. Murieron centuriones. Y entonces un instante se hizo eterno. César le arrebató el escudo a un soldado raso y se situó personalmente en primera línea. Llamó a los héroes por su nombre, devolviéndoles las ganas de vivir. La muerte se retiró. La Galia está pacificada, como César llama a la tierra quemada. Construye puentes sobre el Rin y navega hacia la brumosa Britania en busca de perlas fantasmales y gloria eterna. Pero el triunfo tiene un precio. Una emboscada acecha en los bosques que destruirá a toda una legión y obligará a César a jurar no cortarse el pelo hasta vengar la sangre de sus hombres. El juego se vuelve cada vez más intenso. César no se limita a reprimir las rebeliones, convierte la guerra en una sangrienta subasta. Cuando los eburones se atrevieron a resistir, el general no arriesgó a sus legionarios, simplemente declaró: la Galia está expuesta al saqueo. Buitres descendieron de toda Europa para convertir las tierras enemigas de Roma en un desierto abrasador. Pero esto era solo la calma antes del verdadero infierno. Entra Vercingetorix. No es un líder más, sino un genio que logró unir tribus dispares en una sola fuerza. Los galos ya no se dispersan, sino que recurren a tácticas de tierra arrasada, condenando a las legiones a la inanición. La respuesta de César: pura locura. En pleno invierno condujo a sus soldados a través de las Cevenas. La nieve les llegaba al pecho, los pasos se consideraban intransitables, pero César literalmente abrió un camino hacia el enemigo, tomándolos desprevenidos. Comienza una gran partida de ajedrez. El asedio de Abarico se convierte en un thriller de ingeniería. Los romanos construyen una gigantesca muralla bajo la lluvia torrencial, mientras los galos queman sus máquinas desde túneles subterráneos. Al caer la ciudad, los legionarios, cegados por la rabia, desatan tal masacre que no queda ni una sola mujer ni un niño con vida. El triunfo parecía inevitable, pero en Gergovia, César saboreó la derrota por primera vez. Sus soldados, embriagados por el éxito, desobedecieron las órdenes y asaltaron las murallas. El resultado: 46 centuriones muertos y una retirada vergonzosa. Por primera vez en años de campaña, la iniciativa se le escapa a Roma. Antiguos aliados los apuñalan por la espalda y las provisiones escasean. Para salvar la situación, César toma una medida desesperada. Recluta a feroces jinetes germanos, dándoles los mejores caballos de sus oficiales. En una escaramuza decisiva, los germanos aplastan a la caballería gala, obligando a Vercingetorix a huir. El enemigo está atrapado en la fortaleza de Alesia. Es el fin.
O César toma esta ciudad, o la Galia se convertirá en su tumba. Nunca había habido tanto en juego. Alesia se ha convertido en una trampa de acero, pero la pregunta es, ¿para quién exactamente? César ordena lo imposible: erigir un anillo de 11 millas de fosos, murallas y torres alrededor de la ciudad. Los legionarios cavan miles de trampas ocultas a las que llaman lirios en el suelo, una muerte invisible para cualquiera que se atreva a saltarla. Pero el tiempo corre en contra de Roma. Un colosal ejército de salvación, 250,000 de galos enfurecidos, se reúne ante las murallas de Alesia. César se encuentra entre dos fuegos. Para sobrevivir, construye una segunda línea de murallas orientada hacia el exterior. Ahora las legiones están atrapadas dentro de sus propias fortificaciones, como un gigantesco pastel de capas de muerte. El hambre en la ciudad se vuelve insoportable. Vercingetorix da un paso cruel y expulsa a mujeres y niños de la fortaleza con la esperanza de que César los deje pasar. Pero el comandante es implacable. Miles de desdichados mueren lentamente de agotamiento en tierra de nadie bajo la mirada de ambos ejércitos. Finalmente, los galos logran un avance decisivo. Las filas romanas están a punto de estallar. En ese momento crítico, César se viste con su famosa capa roja, para que todos los soldados puedan ver a su líder, y se lanza personalmente al fragor de la batalla. La aparición de la capa roja lo cambia todo. La caballería germana asesta un golpe demoledor por la retaguardia y el levantamiento galo se ahoga en sangre. Vercingetorix, con su brillante armadura, arroja silenciosamente su espada a los pies del vencedor. La Galia es conquistada, pero el precio de esta victoria es 1,000,000 de cadáveres y 1,000,000 de esclavos. Sin embargo, el triunfo de César es una sentencia de muerte para sus enemigos políticos. Roma lo espera no con laureles, sino con acusaciones de crímenes. Pompeyo el Grande, aliado de ayer, ya prepara sus legiones para apuñalarlo por la espalda. César no tiene elección, un juicio vergonzoso o la dictadura. El 11 de enero del 49 a.C. se detiene a orillas del pequeño río Rubicón. Un paso y se convertirá en traidor a la patria. La suerte está echada, exclama, espoleando a su caballo hacia el agua. La mayor guerra civil ha comenzado, una que sepultará a la República para siempre. El vencedor de esta batalla se lo llevará todo. César decidió no empapar a España en sangre. En lugar de una matanza sin sentido, optó por el desgaste, privando magistralmente de agua y provisiones a las legiones de Pompeyo. El enemigo se rindió sin luchar. Pero mientras el comandante celebraba su triunfo, un veneno mortal se gestaba en su retaguardia. La famosa 9ª Legión, sus fieles perros de la Galia, se amotinó. Los veteranos exigieron oro, que César simplemente no tenía. La reacción fue inmediata y gélida. Se enfrentó a la multitud enfurecida y ordenó la ejecución de los cabecillas. La disciplina regresó, pero el tiempo se agotaba. En enero de 1948, César decidió una maniobra suicida. Cargó 7 legiones en frágiles buques mercantes y desafió las tormentas del Adriático. Tras eludir a una poderosa flota enemiga, se encontró atrapado, sin provisiones, sin refuerzos y con Pompeyo el doble de fuerte. En uno de sus momentos más desesperados, el propio César saltó a un bote entre las olas embravecidas, gritando al capitán: «¡Rema! Llevas a César y su fortuna». Pero en Dirraquio, su suerte casi se agotó. Comenzó una durísima guerra de fortificaciones. Los legionarios de César roían raíces para no morir de hambre. Al ver su sustituto de pan, Pompeyo exclamó horrorizado: «No lucho contra hombres, sino contra bestias salvajes». El acto final del drama se desarrolló en Farsalia. 45,000 pompeyanos contra 22,000 cesarianos exhaustos. Pompeyo confiaba en la victoria y planeaba aplastar el flanco de César con la masa de su caballería.
Pero Julio había preparado una trampa, una cuarta fila de infantería oculta. Cuando la caballería de élite de Labieno cargó, los legionarios los recibieron con golpes de pilum en pleno rostro. La dorada juventud de Roma flaqueó y huyó. Ese día, la antigua república finalmente pereció. César se llevó todo, demostrando que el destino solo favorece a aquellos dispuestos a quemar sus puentes tras ellos. Imaginen ese silencio resonante. Las dos murallas de acero de Roma permanecían inmóviles a solo 30 pasos de distancia. Pompeyo ordenó a sus hombres que se mantuvieran quietos, con la esperanza de debilitar a los atacantes. Pero los legionarios de César no eran simples soldados, sino máquinas de guerra bien engrasadas. Se detuvieron justo frente a la línea enemiga, enderezaron sus filas con calma bajo una lluvia de flechas y solo entonces, con un solo grito, lanzaron un ataque aplastante. Se produjo una masacre indescriptible. El renombrado centurión Crastino recibió un estoque en la boca tan fuerte que la punta le asomó por la nuca. En el momento en que la cuarta fila oculta de César golpeó su flanco, el gran Pompeyo finalmente se derrumbó. Se arrancó la insignia de general y simplemente huyó del campo de batalla, abandonando a sus hombres a su suerte. La persecución lo condujo a las costas de Egipto, donde le esperaba un final vergonzoso, un puñal en la espalda de su propio exsoldado. Cuando César recibió la cabeza cercenada de su viejo amigo y enemigo, se dio la vuelta y lloró. Se trataba de un dolor genuino o de la mayor representación teatral de la historia. En lugar de regresar inmediatamente a Roma, César se encontró en brazos de la joven Cleopatra. Dicen que la llevaron a sus aposentos envuelta en una alfombra, y este acto de osadía conquistó al instante el corazón del dictador. Pero su respiro duró poco. Mientras disfrutaba del lujo del Nilo, sus enemigos en Oriente asomaron la cabeza. César los aplastó tan rápidamente que en su informe al Senado solo escribió 3 palabras: llegué, vi, vencí. ¿Cuál era el secreto de su poder sobre los hombres? Llamaba a sus soldados camaradas, no subordinados. César caminaba con ellos entre el polvo, compartía su último pedazo de pan y conocía a los héroes de vista. Cuando su amada 10ª Legión se amotinó, los apaciguó con una palabra gélida, los llamó ciudadanos en lugar de soldados. Esta pérdida de estatus golpeó más fuerte que la espada. Los soldados lloraron, implorando castigo, aunque solo fuera para volver a ser sus legionarios. César demostró que para gobernar el mundo, primero hay que poseer las almas de quienes están dispuestos a morir por uno. Imagínense, la élite del ejército, veteranos que habían soportado el fuego y el agua, llorando a los pies de su general. ¿Por qué? Porque César simplemente los llamó ciudadanos. No era solo una palabra, era una sentencia de muerte a su honor. Los soldados de la 10ª Legión cayeron en tal desesperación que rogaron la aniquilación, la ejecución de cada 10º hombre, solo para borrar la vergüenza y volver a seguir a su ídolo. César los derrotó sin un solo golpe de espada. Él sabía, para gobernar el mundo hay que gobernar las almas. Pero ¿qué pasó cuando este genio de la manipulación desapareció? Tras su asesinato, Roma se sumió en el caos. Los conspiradores, ingenuamente, esperaban el regreso de la libertad, pero en cambio recibieron ríos de sangre. Un joven de 19 años, Octavio, entró en escena. Senadores como Cicerón se burlaron de él, desestimándolo como un niño al que se podía usar y desechar. Un error fatal. Octavio no solo sobrevivió, sino que construyó un imperio sobre los huesos de sus enemigos, clavando la cabeza de ese mismo Cicerón al tribuno del foro. Como Augusto, cambió las reglas del juego. Mientras que César había sido un camarada para sus soldados, Augusto se convirtió en un amo frío y calculador. Nunca llamó amigos a los legionarios, solo soldados.
La disciplina se volvió férrea. El pánico conducía a la aniquilación y la mala conducta de cualquier oficial a la humillación pública. Podía obligar a un centurión a permanecer todo el día fuera de su tienda vestido de mujer. ¿Cruel? Sin duda. Pero así fue precisamente como compró la lealtad del ejército, creando un tesoro especial y garantizándoles un salario. Mientras Roma se adaptaba al nuevo orden, un antiguo enemigo despertó en el norte, más allá del Rin. Los bosques germánicos se convirtieron en el lugar donde se forjó la gloria de los nuevos héroes, Druso y Tiberio. Druso era un carismático caballero que buscaba duelos con los líderes bárbaros, mientras que Tiberio era un severo asceta que dormía en el suelo e inspeccionaba cada carro de su convoy de suministros. Fue allí, entre pantanos y emboscadas, donde comenzó la historia del legendario germánico. Roma marchó hacia el este, inconsciente del terrible precio que tendría que pagar por estas tierras salvajes. Imaginen un ejército de 100.000 espadas. Tiberio consideró que semejante fuerza era demasiado grande para un solo hombre y la dividió. Pero mientras Roma se adaptaba al orden, las hachas ya se afilaban en las sombras del bosque de Teutoburgo. Publio Quinctilio Varo, confiando en su amigo Arminio, condujo 3 legiones de élite a una trampa pantanosa. No fue una batalla, sino un baño de sangre. Cuando la noticia de la catástrofe llegó a la capital, el anciano Augusto se golpeó la cabeza contra las paredes con horror, gritando: «Varo, devuélveme mis legiones». Pero los muertos no regresan. Germánico, el niño mimado del imperio y el favorito del público, entra en escena. Pero en lugar de triunfo, le aguardaba una pesadilla. Las legiones se amotinaron. Los soldados que llevaban años sin ver un hogar ni un salario decente, aullaban de rabia. Cuando Germánico, desesperado, se llevó la espada al pecho, amenazando con suicidarse, uno de los legionarios le entregó la suya con burla, susurrando: «Toma esta, muchacho, está más afilada». Fue un momento al borde del colapso total del poder, pero Germánico perseveró. Para lavar la vergüenza de la rebelión con la sangre ajena, condujo a sus tropas a través del Rin. Los romanos marcharon de noche, guiándose por las frías estrellas. Fue una operación punitiva más allá de lo humano. No hicieron prisioneros. Las aldeas fueron masacradas por completo, sin perdonar ni a las mujeres ni a los ancianos. Incluso los bosques sagrados de los germanos quedaron reducidos a cenizas. El acto final de esta venganza tuvo lugar en el mismísimo bosque de Teutoburgo. 6 años después, los legionarios de Germánico volvieron a pisar el lugar de la muerte de Varo. La escena era horrorosa. Miles de esqueletos yacían blancos entre el musgo, cráneos clavados en troncos de árboles y los huesos de oficiales torturados aún yacían en los altares. Germánico colocó personalmente la primera turba sobre la fosa común. Esto era más que un simple entierro, era un desafío. Arminio seguía en libertad y ansiaba más sangre. ¿Podría el joven dorado burlar a quien había destruido un ejército entero? La campaña continúa. El ejército se dividió y casi resultó fatal. Cecina lideró 4 legiones a través de los puentes largos, antiguas calzadas que se hundían en las marismas. Pero Arminio fue más rápido. No se limitó a esperar. Convirtió la naturaleza misma en una trampa mortal, represando los ríos e inundando la llanura. Imagínense, legionarios con armadura pesada, sumergidos hasta la cintura en lodo viscoso, mientras miles de jabalinas germánicas surgían de la niebla. La noche en el campamento se convirtió en una pesadilla. Cuando el pánico se apoderó de los soldados, Cecina, de 60 años, hizo lo impensable. Simplemente se tumbó en la puerta, bloqueando el paso de los fugitivos con su propio cuerpo. ¿Quieres desertar? Primero, aplasta a tu general. La disciplina los salvó, pero y diste aviso, el asalto decisivo estaba por llegar. La noche anterior a la batalla,
Germánico, con una piel de animal sobre la cabeza, vagaba en secreto entre las llamas. Quería saber la verdad. ¿Confiaba el pueblo en él? Los soldados no lo decepcionaron. Estaban dispuestos a morir por su líder. A la mañana siguiente, 8 águilas gritaron en el cielo. Para Roma, esta era una sentencia de muerte para el enemigo. La matanza comenzó. Arminio, al ver su mundo desmoronarse, se manchó el rostro de sangre para ocultarse sin ser reconocido. El gran libertador de Germania huyó como un animal acosado, abandonando a sus guerreros a las legiones. El triunfo parecía al alcance, pero el destino contraatacó. En el viaje de regreso, la furia del Mar del Norte dispersó la flota. Miles de soldados que habían sobrevivido a las sangrientas batallas se desvanecieron para siempre en las frías profundidades. Y en Roma, un enemigo aún más peligroso aguardaba a Germánico, la envidia del emperador. Tiberio reclamó al héroe, privándolo del derecho a la victoria final. Pronto el niño mimado del imperio murió en terrible agonía. ¿Fue veneno? La historia permanece en silencio, pero su muerte fue llorada por toda Roma. Irónicamente, Arminio sobrevivió a su rival solo 2 años. Fue apuñalado hasta la muerte por sus propios líderes. 2 grandes enemigos, 2 leyendas cuya sangre empapó para siempre el suelo de Germania. Las legiones nunca volverían aquí. La muerte de Germánico puso fin al gran sueño de conquistar Germania. Tiberio comprendió perfectamente que un comandante popular era una amenaza viviente para el trono. Comparó a sus generales con lobos, a quienes el emperador se veía obligado a sujetar constantemente de las orejas. Si algún aristócrata demostraba valor, era llamado inmediatamente a Roma. El imperio comenzó a temer a sus propios héroes. Recuerden a Corbulón, hombre de acero, transformó las legiones desorganizadas con puño de hierro en la máquina de matar perfecta. Cuando en 147 estaba a punto de triunfar sobre los germanos, el emperador Claudio, presa del pánico, ordenó: «¡Crucen el Rin!». Imaginen la furia de un comandante al que se le prohibía conquistar. Roma se confinó voluntariamente a sus orillas fluviales, transformándose de depredador en perro guardián. A los soldados se les dieron palas en lugar de espadas para construir canales y cavar minas, solo para evitar que siguieran a su líder a Roma. Sin embargo, mientras los legionarios se abrían paso entre el barro en Occidente, una antigua pesadilla despertaba en Oriente. Partia era la única potencia capaz de mirar a Roma directamente a los ojos. Esta era una guerra diferente. Aquí los soldados no se enfrentaban a emboscadas en el bosque, sino a nubes de flechas y caballería pesada, catafractos, blindados de pies a cabeza. La sombra del desastre de Craso en Carras, donde miles de romanos se convirtieron en blancos vivientes, aún se cernía sobre las legiones. Armenia se convirtió en el principal campo de batalla. Este reino montañoso se había convertido en una espina clavada para 2 imperios. Roma lo reclamaba como suyo, Partia como suyo. Cada nuevo gobernante en Artaxata era solo un peón en un juego mayor. La diplomacia de Augusto solo había proporcionado un respiro temporal, pero ¿cuánto tiempo podría mantenerse la paz cuando ambos bandos ansiaban venganza? Las fronteras orientales ya olían a sangre derramada, y el legendario Corbulón aún no había escrito su nombre en la historia de esta tierra arrasada. ¿Quién sería el primero en romper el frágil equilibrio? La respuesta yacía escondida bajo las arenas del desierto. En 1554, la frágil paz en Oriente se hizo añicos. El rey parto, Vologases I, instaló con descaro a su hermano, Tiridates, en el trono armenio. Fue un desafío audaz que Roma no pudo aceptar. El joven emperador Nerón apostó por Cneo Domicio Corbulón, un hombre con reputación de leyenda viviente. Pero al llegar, Corbulón quedó horrorizado.
No se enfrentó a un ejército, sino a una multitud de holgazanes decadentes. Los soldados no habían visto campañas reales en décadas, gastando su paga en alcohol en ciudades sirias. Muchos veteranos carecían incluso de cascos y armaduras básicas. Corbulón comenzó a transformar a esta chusma en una máquina de matar mediante juicios inhumanos. Condujo a las legiones a las gélidas montañas de Armenia, obligándolas a pasar el invierno en tiendas de campaña. La disciplina era extrema, los centinelas morían congelados en sus puestos, y las manos de los soldados se congelaban hasta convertirse en haces de leña. La más mínima deserción se castigaba con la ejecución inmediata. El propio comandante dormía en una tienda de campaña común y marchaba delante de todos con la cabeza descubierta, dando ejemplo de fortaleza. Cuando la diplomacia llegó a un punto muerto, el acero habló. Corbulón actuó con la velocidad del rayo. La poderosa fortaleza de Voland cayó en pocas horas, con sus defensores masacrados. La capital de Artaxata se rindió al ver las águilas romanas, pero Corbulón no dejó piedra en pie, incendiando la ciudad. La victoria parecía asegurada. El protegido romano Tigranes fue colocado en el trono. Pero este rey títere cometió un error fatal. Decidió hacerse el gran conquistador y atacó tierras partas. Vologeses estaba furioso. La caballería parta ya montaba a caballo, y Tiridates juró reclamar su corona a cualquier precio. Corbulón se dio cuenta. El derramamiento de sangre apenas comenzaba. ¿Podría mantener a Armenia él solo con todo el poder de Oriente abalanzándose sobre él? La respuesta estaba en el polvo de las batallas venideras. Los partos nacieron para la silla de montar, no para la pala. El asedio de las ciudades era una tortura para ellos, y luego las langostas devoraban todo el forraje de la zona, dejando a los caballos sin alimento. ¿Parece que Roma tuvo suerte? No. Un nuevo personaje entra en escena, Sesenio Peto. Un comandante seguro de sí mismo, arrogante y francamente completamente incompetente. Mientras Corbulón construía puentes e imponía la disciplina con mano de hierro, Peto otorgaba permisos a los oficiales y soñaba con la gloria fácil, con la esperanza de eclipsar a su gran colega. La retribución llegó al instante. Cuando el rey parto Vologeses llegó con su ejército principal, el coraje de Peto se desvaneció, reemplazado por el pánico. El resultado fue la capitulación más vergonzosa de la historia romana. Los orgullosos legionarios se vieron obligados a marchar bajo el yugo como esclavos cautivos o ganado, y para que la humillación fuera absoluta, Peto tuvo que construir un puente sobre el río específicamente para que Vologeses pudiera cruzarlo en su elefante de guerra. Fue un golpe demoledor para el prestigio del imperio. Corbulón se vio obligado una vez más a rescatar a Roma del abismo. Con poderes dictatoriales, reunió un ejército colosal de 7 legiones. Pero en lugar de simplemente ahogar al enemigo en sangre, realizó una gran exhibición diplomática. Finalmente, el príncipe parto Tiridates se vio obligado a inclinar públicamente la cabeza ante una estatua de Nerón. Se restableció la paz, pero el triunfo de Corbulón se convirtió en su perdición. Nerón, atormentado por la paranoia, pagó a su mayor general con una vil ingratitud. Sospechando que el héroe conspiraba, el emperador le ordenó suicidarse. ¡Digno!, gritó el viejo soldado, arrojándose sobre su espada. Pero la tiranía de Nerón ya estaba en sus últimos días. Roma se ahogaba en la sangre de la guerra civil. 4 emperadores habían llegado y se habían ido en un solo año. Galba, Otón, Vitelio, todos habían subido y bajado en las llamas de la rebelión. Y cuando parecía que el imperio estaba condenado al colapso, del polvo de las provincias orientales surgió aquel por quien nadie había apostado: Vespasiano. Un hombre de origen humilde, que una vez cometió la insensatez de quedarse dormido escuchando el canto de Nerón.
no era un aristócrata decadente, era un guerrero, curtido en los bosques de Britania y las arenas de Judea. Era este severo general quien sacaría a Roma del caos, pero ¿estaba la ciudad eterna preparada para reconocer a un emperador que no olía a perfume caro, sino a sudor de soldado y al polvo de las campañas? La respuesta estaba en su hijo Tito, de pie ante las murallas de Jerusalén. Vespasiano había tomado el trono, pero en Roma aún se le consideraba un advenedizo. Para conservar el poder necesitaba no solo una victoria, sino un gran triunfo que silenciara a los aristócratas. Encomendó esta sangrienta tarea a su hijo mayor, Tito. A sus 29 años, Tito no era solo un heredero, sino un ambicioso comandante encargado de tomar la ciudad más inexpugnable de Oriente, Jerusalén. Lo que estaba en juego era prohibitivo. O Tito le entregaba a su padre las llaves del templo, o el nombre Flavio quedaría borrado de la historia para siempre. La ciudad era un infierno para los sitiadores. Tras las triples murallas se escondían no solo defensores, sino también fanáticos religiosos. Antes de la llegada de los romanos, se habían masacrado en brutales guerras intestinas, quemando sus propias reservas de grano, pero al ver a las legiones, se transformaron en una sola máquina de matar. Tito trajo 40.000 soldados, incluyendo a la deshonrada 12ª Legión, con la esperanza de lavar con sangre la mancha de la pérdida de su águila real. Pero un exceso de confianza casi le cuesta la vida a Tito. Durante el reconocimiento, descuidó su armadura y casco, pensando que el enemigo no se atrevería a atacar. Una salida repentina y el futuro emperador se vio rodeado, aislado de su propio pueblo. Se vio obligado a abrirse paso a machetazos con su espada, mientras sus guardaespaldas perecían uno a uno. La verdadera pesadilla comenzó cuando la 10ª Legión comenzó a acampar en el Monte de los Olivos. Los legionarios, dejando a un lado sus escudos y tomando sus palas, no esperaban el golpe. Los judíos salieron del valle de Cedrón como una avalancha. Los orgullosos romanos, presa del pánico, huyeron, abandonando sus posiciones. Solo la intervención personal de Tito y su desesperado contraataque salvaron al ejército de una vergonzosa derrota el primer día. Este fue solo el comienzo de una pesadilla de 5 meses, en la que cada metro del suelo de Jerusalén se pagaría con ríos de sangre. La batalla por la supervivencia de la nueva dinastía había comenzado. Los judíos carecían de caballería, lo que los hacía mortalmente vulnerables a la caballería romana, pero contaban con otra ventaja: furia primigenia y astucia. Imagínense, es mediodía, los legionarios de Tito están relajados y montando campamento. De repente, una capa ondea en la muralla de Jerusalén. Es la señal. Una enorme multitud de rebeldes cae sobre los romanos como una avalancha. Esto no era solo una batalla, era la embestida de bestias feroces. La línea romana se rompió como una cuerda estirada. Los soldados huyeron ladera arriba, presas del pánico, y solo Tito, casi solo, permaneció en el camino de este elemento viviente. Él mismo se lanzó al combate cuerpo a cuerpo, ganando segundos hasta que los legionarios dejaron las palas y volvieron a la lucha. Pero la guerra no se trata solo de acero, también se trata de juegos psicológicos. Los judíos fingieron rendirse, provocando una lluvia de piedras contra los romanos. Tito estaba furioso. Ofreció un auténtico espectáculo al estilo de Julio César para sus tropas. Amenazó con ejecutar a los supervivientes por falta de disciplina y luego, ante las súplicas de todo el ejército, los perdonó misericordiosamente. Ahora los soldados adoraban a su líder y estaban dispuestos a morir por él. Pronto, la artillería romana comenzó a disparar. Para ocultar los proyectiles a los defensores, los romanos comenzaron a pintar de negro las enormes piedras. La muerte voló invisible. La fuerza del impacto fue tal que las piedras decapitaron cabezas y literalmente desgarraron cuerpos.
Cuando los enormes arietes entraron en acción, Jerusalén se estremeció. Los defensores cavaron túneles bajo las murallas de asedio, hundiéndolas en el fuego y el abismo. La ciudad se convirtió en un laberinto, donde Tito personalmente disparó flechas a través de los estrechos callejones. Para finalmente quebrantar el ánimo del enemigo, organizó un gran desfile. Miles de legionarios con armaduras relucientes recibieron su paga en oro ante los ojos de la ciudad hambrienta. Fue una demostración de poder antes del asalto final. La fortaleza Antonia se derrumbó, abriendo paso al templo. La gran batalla por el lugar sagrado había comenzado. Tito apostó por la élite, con la esperanza de que el orgullo los impulsara al centro del asunto. El ataque comenzó al amparo de la noche. Imaginen, Tito de pie sobre las ruinas del fuerte Antonia, literalmente agarrado por las armas. El joven comandante se abalanzó sobre la masacre como un simple legionario, pero el precio del error fue demasiado alto. Los oficiales recordaron cómo su padre, Vespasiano, casi fue despedazado en Gamala cuando él mismo dirigió el asalto. La batalla en el patio del templo se convirtió en una pesadilla interminable. Durante días, los hombres se atacaban sin parar, sin retirarse jamás. Los romanos actuaron como una máquina bien engrasada. En 7 días, abrieron un camino a través de las ruinas para impulsar constantemente nuevas fuerzas a la batalla. La disciplina era inconmensurable. Perder un caballo buscando comida, la muerte. ¿Quería ganarse el favor de los demás? Un jinete a todo galope agarró a un enemigo de la multitud por el tobillo y lo arrastró hasta los pies de Tito. El prisionero fue crucificado de inmediato en una pose burlona a la vista de los defensores. Los legionarios adoraban esos sangrientos deportes. Finalmente, el santuario se incendió. Los soldados, cegados por la codicia y el odio, ignoraron las órdenes de Tito de extinguir el fuego. Saquearon con tanta violencia que tras la caída de la ciudad, el precio del oro en toda Siria se desplomó a la mitad. Jerusalén quedó reducida a cenizas y los líderes rebeldes enfrentaron una muerte vergonzosa en Roma ante las burlas del anciano Vespasiano. Pero la era Flavia fue solo un preludio. Entró en escena el hombre que se convertiría en el último gran conquistador del imperio, Marco Ulpio Trajano. No era un aristócrata decadente. Trajano marchó miles de kilómetros junto a sus legiones, comió el mismo guiso y fue el primero en saltar a aguas gélidas al vadear ríos. Entrenó a sus soldados en maniobras inesperadas, obligando a los exploradores a difundir falsos rumores de peligro. Trajano no solo gobernaba, vivía para la guerra, y su próximo objetivo, Dacia, ya sentía el férreo control de Roma. Roma se paralizó de anticipación. Cuando el anciano emperador Nerva adoptó a Trajano, legiones de todo el imperio se regocijaron. No era un simple intrigante de salón quien había llegado al poder, sino un auténtico guerrero. En el año 98, Trajano se convirtió en gobernante único, pero en lugar de suntuosos banquetes, eligió las frías brumas del Danubio. Su objetivo, Dacia, una espina clavada en el corazón del imperio. Pero no se equivoquen, no fue un camino fácil hacia la gloria. Trajano se enfrentó a Decébalo, un genio militar que había transformado Dacia en la máquina de guerra perfecta. No solo luchó, aprendió de Roma, atrajo desertores, contrató ingenieros y construyó fortalezas según los propios diseños de los legionarios. Llegó a un punto de desgracia. Roma se vio obligada a pagar a los dacios un tributo anual. Para Trajano esto fue un insulto personal, lavable solo con sangre. Año 101. Trajano lanza 9 legiones a la batalla, un tercio del poderío romano. Comienza un juego psicológico. Cuenta la leyenda que los aliados dacios enviaron a Trajano un mensaje escrito en un hongo gigante: «Vete mientras vivas». El emperador se limitó a reír.
La batalla de Tapae fue un baño de sangre. Los dacios usaron hoces, aterradoras espadas curvas con forma de guadaña que podían atravesar escudos y yelmos romanos de un solo golpe. La sangre fluía a raudales. Cuando los médicos se quedaron sin vendajes, Trajano rasgó personalmente sus preciadas vestiduras para vendar a los heridos. La famosa columna de Roma aún conserva imágenes horrorosas de aquella guerra. Soldados presentando al emperador las cabezas cercenadas de sus enemigos, sujetándolas por el pelo entre los dientes. Pero Trajano venció no solo con su espada, sino también con su genio ingenieril. El arquitecto Apolodoro de Damasco erigió un puente colosal sobre el Danubio sobre 20 pilares de piedra. Fue una maravilla del mundo, privando a los dacios de su principal defensa, el río. El puño de hierro de Roma se cerró sobre el cuello de Decébalo. Solo la aniquilación total les esperaba. Sarmisegetusa arde en llamas. La nobleza dacia, reacia a ser esclavizada, se envenena en las ruinas de la ciudad en llamas. Decébalo huye a las montañas, pero el férreo control de Roma es implacable. Llevado a un callejón sin salida por el reconocimiento a caballo, el rey se degolla ante los ojos del enemigo. Su cabeza, símbolo del triunfo final, es llevada ante Trajano. Pero la verdadera conmoción para el imperio proviene del oro. En el lecho del río, los prisioneros descubren tesoros que harán brillar a Roma con más fuerza que nunca. Sin embargo, Trajano, apodado el mejor princeps, no buscaba la paz, soñaba con la gloria de Alejandro Magno. 17 legiones, una fuerza colosal y sin precedentes, se abalanzaron sobre Oriente. Los estandartes romanos llegaban hasta el Golfo Pérsico, pero ese era el límite de la fuerza humana. Estallaron rebeliones y una repentina enfermedad quebró al gran guerrero. Trajano murió en campaña, dejando al imperio en la cúspide de su poder territorial. Su sucesor, Adriano, reconoció la amarga realidad. Roma estaba al límite de sus posibilidades. Quemó puentes, construyó grandes murallas e inculcó en las legiones un culto a la disciplina casi fanática. El emperador ya no era un político mimado del Senado, sino un soldado que marchaba entre el polvo junto a los soldados rasos. Pero esta devoción al ejército ocultaba una trampa mortal. En el sangriento siglo III, las legiones finalmente sintieron su poder. Ahora nombraban y asesinaban a sus propios gobernantes, convirtiendo el trono en una sangrienta subasta, donde la vida del emperador valía exactamente lo que podía pagar a sus soldados, y así, mientras el imperio comenzaba a hundirse en la oscuridad, Juliano entró en escena. Un joven filósofo y ratón de biblioteca, que pasó su juventud en el exilio entre pergaminos, fue repentinamente proclamado César. Entre el ensordecedor choque de espadas contra escudos, el joven estudiante partió hacia la Galia para sofocar él solo la furia de los bárbaros. Había comenzado la era de Juliano el Apóstata, el último intento de restaurar a Roma su antigua alma pagana. Juliano no se limitó a intercambiar pergaminos polvorientos por una espada ensangrentada. En su pecho latía el corazón de un conspirador. Mientras ofrecía oraciones públicas a Cristo, en secreto ya ofrecía sacrificios a los dioses olvidados del Olimpo. Imagínense, este ratón de biblioteca, considerado un debilucho por todos, creía que el mismísimo dios del sol se le había aparecido en sueños y le había ordenado restaurar la antigua gloria de la Roma pagana. Pero la Galia no lo recibió con debates filosóficos, sino con un sofocante olor a quemado. Colonia fue borrada de la faz de la tierra, y los feroces alamanes gobernaron las provincias como si estuvieran en casa. Y aquí viene lo más interesante. El emperador Constancio, consumido por la paranoia, ocultó deliberadamente a Juliano la verdadera magnitud de la catástrofe. Lo arrojó a este infierno, como para matarlo, con la esperanza de que las hachas bárbaras libraran del trono a un potencial rival para siempre.
Juliano se enfrentó a un enemigo despiadado, pero los suyos eran aún más peligrosos. El general romano Barbacio, en lugar de apoyar la ofensiva, quemó a traición sus propios barcos y destruyó los suministros de grano, todo para debilitar al joven César. Fue un brutal juego de supervivencia donde la traición de los aliados a sus espaldas era mucho más aterradora que una lanza enemiga en la cara. Todo se decidió en el año 357, cerca de Estrasburgo. 13.000 romanos se enfrentaron a una horda colosal, 35.000 bárbaros sedientos de sangre. Juliano quería dar un respiro a sus soldados, pero el ejército estaba literalmente en ebullición. Los legionarios golpearon furiosamente sus espadas contra sus escudos, exigiendo batalla inmediata. Creían que su filósofo estaba destinado al futuro. Y así, cuando el sol alcanzó su cenit, Juliano dio la fatídica orden. Estalló una batalla que resucitaría el imperio o lo hundiría por completo en el fango galo. ¿Estás listo para presenciar cómo el estudiante de ayer se transforma en el comandante más temible de su tiempo? Los primeros en aparecer en el horizonte fueron 3 jinetes, exploradores germanos. Uno de ellos fue capturado y lo reveló todo. Los alamanes ya cruzaban el Rin. Pronto los romanos los avistaron. Miles de bárbaros dispuestos en amenazantes cuñas, a las que los legionarios apodaron cabezas de cerdo. Imaginen este muro viviente de escudos listo para aplastar todo a su paso. Para inspirar a sus hombres, los líderes germanos incluso desmontaron, decidiendo luchar en primera fila como soldados rasos. La batalla comenzó en caos, y entonces ocurrió algo inesperado. La caballería romana de élite, ataviada con armadura pesada, flaqueó repentinamente. Un caballo se desplomó, cundió el pánico y el orgullo del imperio retrocedió aterrorizado, directo hacia su infantería. Fue un momento catastrófico. Si la línea hubiera flaqueado, la Galia se habría perdido para siempre. Pero entonces el propio Juliano irrumpió en el fragor de la batalla. Un dragón púrpura revoloteó sobre él y su voz atravesó el entrechocar del acero. Literalmente avergonzó a los fugitivos y los obligó a volver a la línea. El Barritus, un grito de guerra aterrador y creciente, resonó en el aire. Las legiones se mantuvieron firmes. Cuando los bárbaros rompieron la primera línea, se encontraron con la férrea firmeza de las reservas. Fue el punto de inflexión. Los alamanes vacilaron y huyeron hacia el río, donde solo les esperaba la muerte en las gélidas aguas. 6.000 cadáveres contra 243 romanos. Fue un triunfo rotundo para el estudiante de ayer. Pero el destino puede ser increíblemente irónico. Años después, Juliano cometería su error más fatal en las abrasadoras arenas de Persia. Quemaría su propia flota, privando al ejército de provisiones, y moriría en una escaramuza perdida sin siquiera tener tiempo de ponerse la armadura. El gran filósofo y brillante comandante caería ante una jabalina perdida, dejando al imperio sumido en el caos. Pero fue ese día a orillas del Rin cuando demostró que Roma aún podía ganar. ¿Quieres saber por qué lo apodaban el apóstata y por qué la Iglesia lo odiaba? La cosa se pone aún más interesante. Juliano murió, dejando el imperio en llamas, pero no te apresures a enterrar a Roma. Mientras las provincias occidentales se ahogaban en sangre y ataques bárbaros, una nueva fuerza se forjaba en el este, en Constantinopla. Bizancio se preparaba para contraatacar, y en el centro de esta tormenta se encontraba el hombre que más tarde sería llamado el último de los romanos. Belisario no era un aristócrata decadente, sino un soldado profesional que ascendió de simple guardaespaldas a genio militar. En el año 530, en la ciudad de Dara, se enfrentó a la pesadilla de todo comandante. Sus 25.000 soldados fueron acorralados contra las murallas por 50.000 persas de élite. El enemigo estaba tan seguro de la victoria que el general persa Perós exigió descaradamente que le prepararan un baño caliente en la ciudad al anochecer.
Confiaba en aplastar a los romanos de un solo golpe, pero Belisario tenía un plan completamente diferente para los persas. En lugar de simplemente esperar la muerte, excavó todo el campo de batalla con extrañas trincheras zigzagueantes. Era una trampa que convertía la llanura en un laberinto mortal. La guerra psicológica comenzó incluso antes de la batalla principal. Cuando un guerrero persa avanzó y retó a los romanos a duelo, se enfrentó a Andrés, el simple asistente de baños de Belisario. Y ante la mirada atónita de los ejércitos, este maestro del masaje masacró a 2 de los combatientes de élite del Shah. Los persas estaban furiosos, pero aún no comprendían que esta desgracia era solo el principio. Belisario no se defendía simplemente, estaba atrayendo a los inmortales invencibles a una trampa sin escapatoria. ¿Cómo podrían un puñado de jinetes y unas zanjas ingeniosas detener a la mayor superpotencia de Oriente? Ahora verán cómo nacen las leyendas y por qué la táctica a veces vence a la fuerza bruta con la mayor brutalidad. Prepárense, comienza la batalla de Dara. El pánico se extendió por las filas persas como un reguero de pólvora. Mientras la caballería huía despavorida, otros 5.000 soldados de infantería quedaron para siempre en el polvo de Dara. El Shah Qabad fue aplastado por la desgracia y despojado de su corona, pero para Belisario, este fue solo el primer acto de un gran drama. ¿Crees que solo le aguardaba el éxito tras semejante triunfo? No es así. Las verdaderas pruebas apenas comenzaban. Tan solo un año después, el destino contraatacó. En la batalla de Calínico, Belisario se encontró rehén de su propio ejército. Sus soldados, cegados por el orgullo, desafiaron a su comandante, exigiendo batalla en el momento más inoportuno, en pleno ayuno de la Pascua, cuando sus fuerzas menguaban. El resultado fue, como era de esperar, brutal. Una derrota sangrienta. Belisario fue el último en retirarse, cubriendo a sus hombres hasta que su espada se llenó de sangre. Pero fue allí donde se reveló su verdadero poder. Supo no solo vencer, sino también sobrevivir donde otros perecían. Justiniano lo envía en una misión imposible, recuperar África. Con un puñado de 15.000 hombres, Belisario se enfrenta a todo el reino vándalo. Pero ¿sabes quién se convirtió en su enemigo más peligroso? No los bárbaros, sino la avaricia de sus propios oficiales. Galletas podridas horneadas para obtener ganancias en los baños aniquilaron a cientos de combatientes incluso antes de que comenzara la lucha. Belisario se vio obligado a imponer la disciplina con mano de hierro, ejecutando incluso a la élite una por peleas de borrachos. Y funcionó. Cartago cayó y los antiguos tesoros de Jerusalén regresaron a casa. Y entonces llegó Roma. El asedio, donde 5.000 romanos se enfrentaron a innumerables hordas godas. Belisario, en su famoso caballo gris, estaba en el centro del combate. Cientos de flechas volaron hacia él. Los desertores gritaron al enemigo: «Golpea al hombre de la melena blanca». Pero parecía haber dado vida a la muerte con su palabra. El final de esta leyenda es amargo. El hombre que restauró las fronteras del imperio terminó su vida en desgracia. Justiniano temía la gloria de su general más que a los ejércitos enemigos. ¿Tenía razón Napoleón al afirmar que César, y no las legiones, conquistó la Galia? Viendo a Belisario, uno comprende. Un genio puede realmente revertir la historia, pero incluso él es impotente ante el veneno de la envidia humana. ¿Cómo nacen tales líderes y por qué el imperio finalmente los traiciona? Descubrámoslo. Belisario no fue el primero, ni mucho menos el último, en ser devorado por el sistema que defendía. Pensemos en Pompeyo o César. Ellos dieron a Roma más territorio que nadie, pero en última instancia fueron sus triunfos los que marcaron la sentencia de muerte de la República. En el mundo antiguo, la guerra y la política eran hermanas siamesas. Para gobernar había que ganar.
Pero ahí radicaba la paradoja. El Senado adoraba las victorias, pero odiaba a los vencedores que se volvían demasiado populares. Observa esta lista de héroes malditos. De los 15 generales más grandes, solo unos pocos se fueron en paz. Marcelo cayó en batalla, Juliano fue traicionado por su propio pueblo y Trajano simplemente murió quemado por agotamiento. Pero con mayor frecuencia se usó hierro y veneno. Sertorio, Pompeyo y César fueron asesinados como resultado de conspiraciones. Nerón, a sangre fría, ordenó a Corbulón que se cortara las venas, y Escipión el africano, el salvador de Roma, terminó sus días en un amargo exilio. Ser un general talentoso en el imperio significaba sentir siempre el frío acero a tus espaldas. Con el paso de los siglos, la guerra se volvió mecánica. En el siglo XVIII, el soldado se transformó en un mosquete andante, un autómata sin voluntad. Pero el espíritu de las antiguas legiones resurgió repentinamente en Napoleón. Literalmente elogió a César, copiándolo todo, desde las águilas en los estandartes hasta las tácticas de reserva. Su frase antes de Austerlitz: «Si la victoria flaquea, verás a tu emperador en primera fila». Eso es pura Roma. Fue el último momento de la historia en que un comandante aún podía ver los ojos de cada uno de sus soldados. Luego llegaron los telégrafos, los ferrocarriles y los ejércitos de millones, donde el hombre se convirtió en un simple número en un informe. Pero ¿por qué, incluso hoy, miles de años después, seguimos buscando lecciones en los polvorientos pergaminos de los antiguos estrategas? La respuesta reside en la naturaleza misma del poder. Rastreemos este sangriento camino, fecha a fecha. La historia del poder no es cuestión de números áridos, es la anatomía del triunfo y la traición. Todo comenzó con Corbulón. Imagínense, este hombre sometió a Armenia, pero el loco Nerón obligó a su mejor general a suicidarse. El poder teme a los héroes. Mientras tanto, estalla una rebelión en Judea que elevará a Vespasiano al trono. Su hijo Tito borrará literalmente Jerusalén de la faz de la tierra. En Roma lo entendieron: o eres emperador o estás muerto. En 1768, el imperio se ahogó en sangre. 4 gobernantes en un año. Los ejércitos provinciales se dieron cuenta de que eran los verdaderos artífices de la historia. Pero el verdadero clímax llegó con Trajano. No solo libró guerras, destruyó civilizaciones enteras, como la Dacia de Decébalo, para llenar su tesoro de oro. Pero, ¿cómo se podía aferrar lo que se había arrebatado a sangre y fuego? El tiempo es implacable. Avanzamos hasta el año 340. Los hijos de Constantino el Grande ya se están masacrando en guerras civiles. En medio de este caos emerge la figura de Juliano. El último romántico y pagano se lanzó personalmente a la batalla contra los alamanes y los francos, intentando restaurar la gloria de los antiguos dioses, pero cayó en las arenas de Persia, y entonces solo oscuridad. Los vándalos desgarran África, los hunos de Atila se mantienen a las puertas. En 486, el último emperador, Rómulo Augustulo, pierde su corona y la Roma occidental deja de existir oficialmente. ¿Parecería ese el final? No. Medio siglo después aparece Belisario, un genio que casi logró lo imposible, reconquistó Roma de los godos, aplastó a los vándalos y reconstruyó el imperio pieza por pieza, hasta morir en el olvido. ¿Por qué seguimos buscando respuestas en estas fechas? Porque la verdadera naturaleza del liderazgo se esconde aquí. Estos hombres vieron el interior de sus soldados, tomaron decisiones trascendentales y cambiaron el mundo con un solo golpe de gladius. Averigüemos dónde cometieron exactamente el error que les costó todo. Estamos acostumbrados a ver Roma como solo legiones de acero y un orden impecable. Pero detrás de cada mapa, redibujado con un golpe de gladius, se alzaba un hombre con un miedo mortal a cometer un error.
Observen estos archivos. No es solo una simple lista de nombres y fechas, es una auténtica crónica de ambiciones fatales. Todo comenzó con las leyendas de los Horacios, donde el destino de una ciudad se decidía en combate singular. Pero la guerra se convirtió rápidamente en una ciencia fría. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Incluso la mediocridad como general se consideraba un éxito en Roma, siempre y cuando no se destruyera el ejército el primer día. Pero cuando Aníbal llegó a las puertas, la mediocridad ya no fue suficiente. Se necesitaron dos: Fabio, conocido como el Escudo, y Marcelo, la espada de Roma. Uno desgastó al enemigo, el otro cargó de frente. Pero incluso el gran Marcelo, el conquistador de Siracusa, terminó su vida en una torpe emboscada. ¿Por qué? La respuesta es simple: el exceso de confianza ciega incluso a los mejores. Luego llegó Escipión el africano. Fue el primero en comprender que las guerras se ganan no solo con valentía, sino también con logística, y Cayo Mario transformó por completo a los legionarios en sus mulas, creando una máquina de matar profesional. Pero fue aquí donde residió el error fatal. Los soldados dejaron de creer en Roma, empezaron a confiar solo en su comandante. Así entró César, un genio de la maniobra y un maestro de las relaciones públicas políticas. Sus comentarios sobre la guerra de las Galias son más que simples memorias. Son un gran intento de justificar la inminente masacre de sus propios ciudadanos. Cruzó el Rubicón porque su sed de supremacía era más fuerte que su miedo a la ley. El final de este drama se desarrolló en los bosques agrestes de Germania. Germánico intentó borrar la vergüenza del bosque de Teutoburgo, vengando las águilas perdidas de las legiones. Quemó y mató, pero incluso él comprendió. El imperio había llegado a sus límites. Todos estos titanes cometieron un error. Creyeron que su voluntad personal era más fuerte que la historia misma. Pero al final, el tiempo borró sus nombres, dejándonos solo preguntas. Pero la historia no son solo cenizas, es un ciclo interminable de ambición. Mientras algunos titanes se desvanecían en el olvido, otros seguían afilando sus espadas. ¿Has oído hablar de Corbulón? El hombre que dirigió legiones a través del calor sirio, obligándolos a cavar trincheras interminables para que no olvidaran el sabor del hierro. Era el instrumento perfecto del imperio, pero incluso esos hombres se desmoronan ante la paranoia de los césares. Y entonces Oriente estalló. Josefo describió con horror cómo las legiones de Tito redujeron Jerusalén a escombros, demostrando que no habría piedad. Trájano llevó la expansión al límite, obligando a los reyes dacios a elegir entre la esclavitud y el veneno. Pero mira a los ojos de Juliano el apóstata o Belisario. Uno intentó resucitar dioses muertos en los bosques de la Galia, el otro intentó devolver Roma a su sombra, luchando por cada ladrillo de la ciudad eterna. Esto no fue solo estrategia, fue agonía. Cada verso de Tácito o Procopio no es una crónica árida, sino el grito de muerte de una civilización que creía que el sol nunca se pondría para sus águilas. Pero el sol se puso. ¿Y qué nos queda?